Just come over and bite me. It's you and me in this world. No la vamos a poder cantar. O sea, va a ser súper raro. Sí, va a ser extraño. Hola, somos Lumont, Lucía, Almendra. y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy es el día que terminamos el viaje por los envis japoneses de Enhypen. Ya, me da pena en realidad. A mí también. Bueno, pero también tengo muchas ganas porque vamos a estar reaccionando a Bite Me Japanese version. Ustedes no lo sabéis, pero nosotras todas las veces que grabamos cantamos Bite Me. Yeah. Para sincronizar el sonido. Yeah. Así que estamos un poco hartas. Hace mucho tiempo que no la escucho entera, porque como solo escuchamos Come literalmente here, get some. Now get on my neck. Es lo único que escuchamos. Este es el primer video que veis de nosotras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Reaccionamos a muchos grupos distintos de K-pop y hemos reaccionado a muchas cosas en Enhypen. Las podéis encontrar en el canal o por aquí, linkeadas. Si queréis que nos den las notificaciones de nuestros próximos videos, suscribiros y darles a la campanita. Thank you. Lo agradecemos mucho. Sí. What? Oh my god, you're so needy. Es que nuestro manager es mi perro. Entonces él viene aquí. Nuestro manager nos está restregando la cara por el culo. Claro. En alguno de los videos sale, así que sí lo podéis encontrar. Buscando a Bobby. Sí. Bueno, vamos a estar viendo, que no lo hemos dicho, el teaser de Bite Me y el envy de Bite Me. A ver cómo cambia, porque a mí el video original de Bite Me gusta mucho, creo que está muy bien hecho, está muy bien creado, tiene bastante lore, tiene bastantes cosas, está como... Bite Me no tanto. Es decir, es que como lo hemos combinado con Dark Blood, entonces No, para mí o es sea, como Dark Blood estaba muy cargado de lore y Bite Me no. Solo teníamos el caballo. El caballo, sí. Solo teníamos el caballo robado de Jay. Pero ya está, de lore. Es que no para había mí nada más. la experiencia fue como... Claro, fue la experiencia del Dark Blood. Pero no, en sí, o sea, de por sí, el vídeo de Bite Me no te dice nada, realmente. Así que yo tengo muchas ganas de ver para ver qué sucede. Además que venimos de ver Future Perfect, que tanto la versión original como la japonesa estaban... Sí, con muchas cosas. a tope. Así que me da mucha curiosidad. Pues vamos a empezar por el teaser y a ver qué pasa. Siempre está Jay así. Cómo molaba esa caja, esa jaula. Qué mal lo podemos cantar. ¡Wow! Han regresado las vecinas de Valencia. ¿No te ahogas ahí dentro? A ver. Tengo bastante calor. Muchas referencias. Muchas referencias. La vecina de Valencia. Esto nos está afectando psicológicamente. Psicológicamente, esto nos ha afectado a todos. Pero también se ha visto lo de las manos, de Sacrifice. Bueno, lo primero, ¿Dónde está el caballo? ¿Dónde es el caballo? Pero Sun está de vuelta. Eso no está de vuelta, así que no sabíamos. Seguimos sin saber sí. por qué no estaba, pero bueno, nos alegra verle de vuelta. Es muy distinto. Al menos lo que han enseñado en el teaser. Sí. Sobre todo visualmente. Ya. Es muy todo blanco. Este es muy vibrante, el contraste entre rojo y blanco. Muchas referencias, mucha escultura. La Sí. referencia a las manos, como dices, de Sacrifice. Yo creo que este va a ser con menos hilo narrativo, pero sí con muchas imágenes y con muchas cosas, ¿no? Como no está basado en ningún lugar, o al menos lo que hemos visto en el por lo teaser, menos eso sí. tiene pinta de abstracto, ¿no? Vamos a ver si. Oh my god, I'm so nervous. Si sale otra de la vecina de Valencia me voy a despollar. No pugmes. Ok. Vamos a ver Bite Me versión japonesa. There you go. ¿Cómo? Ah, no, pensaba que era como en 20 Cube, let me in. I love the trousers. ¿Qué es este lugar? I know it, for some reason. Desaparecieron. ¿Quiénes eran? Perdón. Transition. Es otra vez un Hun, yes, cool.
Oh my God, this love's got me crazy. Oh my God, 'cause I know you'll save me. Come here and get some. Now on my neck. Just come over and bite me. Come here and get some. Psychic. Just come over and bite me. It's you and me in this world. Bueno, ahora podemos ver la coreo individual. Just come kiss me and bite me. It's you and me in this world. Hay un huracán afuera que está... Ya. Los pantalones me encantan. Perdón. Es una vecina de Valencia. Aún no ha salido. Ay, socorro. No sé ni quién era. Perdón, era un inside joke. Basta. Ay, Ok. vale, ven un poquito. Es que ni siquiera he visto quiénes eran. Eran Nicky y Sofu. ¿Ves? Esto no. Uy, no. Come to play, make it right. Yeah. Oh my God, these vibes are be crazy. Oh my God. Come here and get some. On my neck. Just come over and bite me. It's you and me in this world. Ahora sí. ¿Por qué? ¿Ves? Just come kiss me and bite me. Vale. Wow, muy interesante, muy interesante. Creo que hay como muchas... Creo que Referencias. es como muy metafórico. Sí, era justo lo que te había dicho, que no hay como un hilo narrativo, No. pero hay como todas estas referencias y este simbolismo, ¿no? Sí, Constante. De sen- cosas que hemos visto antes, de cosas que significan... sentía que estábamos como en un museo de arte moderno o algo así, ¿no? Que íbamos viendo como instalaciones de cosas y Total. todas estaban relacionadas como que con la vida y el destino. Yes. Porque tenemos como el hilo rojo, como the red thread Ujú. de destino que supuestamente como que une a como soulmates. Que lo vemos, no sé, ¿a quién vemos tejiendo? Es decir, cosiendo a No, Nikki. Bueno, sí, porque luego está como la tela esta Sí, la extendida. tela es Vale, extendida. sí, es Nikki. Sí, Sí, es decir, es Nikki. que yo sé que supuestamente como... Estoy mezclando aquí mitologías, pero sé que como... Bueno, pero the- se paraliza en muchas cosas. Claro, los- como que the fates, es decir, el fate... El hilo del destino, ¿no? Sí, que lo cose, Sí. que está cosiendo tu destino para ver cómo que... Sí, eso a sale dónde hasta en te vas a ir. Hércules, ¿no? Sí, que O sea, eso viene, pero yo sé que por lo menos en culturas asiáticas supuestamente tienes un hilo rojo que te une con tu alma gemela. Sí, exacto. Ya. Entonces creo que, es decir, yo estoy tomando como dos referencias de dos cosas distintas. Sí, pero que pero al creo final- que ellos también pueden estar tomando estas dos referencias, ¿no? Sí. Es interesante que desaparezcan aquí. Ya, es lo que te iba a decir. Es que esto, o sea, tenemos la referencia de que lo de que desaparecen, como cuando les da el sol y se mueren, ¿vale? Que aquí vemos a la chica está desapareciendo, que interesting, porque es Sonu. Y claro. Sonu ve a Suha, pero es Sonu quien presencia como la existencia de estas dos Exacto. Suhas y quien se ve sacrificado, ¿no? Como resultado. Entonces, Y también en esta escalera blanca, ¿no? Que es como Sí. un poco la escalera de la vida, desaparece Ah. de su vida, básicamente. sí. Pero
¿qué simbolizan ellas? Ellas, no sé. Son las bailarinas, han dicho, esta versión sin, No, esta sin sí. baile de pareja. Esta versión sin Fuera. drama. Sin drama. Sin drama. Entonces dicen, vale, bailarinas fuera. Claro. Y luego Y llegamos con este mundo, que es que Vale. no sé... Es lo que te digo, Me un parece mundo, tan chulo. un mundo de metáforas, Mm. un mundo, no sé si es como el purgatorio o qué es, pero vemos muchas cosas, como te digo, no, lo de la escalera, como la escalera de la vida, Sí. que Bueno. luego se convierte en agua, lo cual es bastante interesante. O sea, cada uno tiene su cosa, ¿no? Ujú. Porque, o sea, John Won está aquí con el agua, que no sé lo que simboliza, Son Jun con lo de las manos cayendo, que ya lo veíamos en Sí, que Sacrifice, decíamos- lo cual es muy chulo. Luego tenemos, a ver conforme vayan saliendo. Sale mucho, no sé si lo ves, lo del ojo, Ya. muchísimo. Se están viendo mucho y se están como... Y es curioso e interesante, ¿no? Nunca hemos visto tanto, como que nos centramos tanto en los ojos. Mm. No sé si es que nos están viendo, nos están... Porque usualmente como que la presencia del ojo es que alguien te está espiando. Sí, ¿no? yo voy a entender que es pues eso de sentirse observado, vigilado. Y se puede aplicar a muchas cosas de su universo vampiro, de su vivencia, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero eso, volviendo como a los roles. Jake está aquí como con el reflejo y luego es la vecina de Valencia, que se está siendo asfixiada. Tenemos el hilo rojo, sí, efectivamente era Nikki. Tejiendo esto, esa transición con las manos de nuevo. Jay está en un anuncio de Ikea. Esto es lo que digo de arte moderno. Sí, totalmente. Pero a Jay sí que se le ve de nuevo, a ver si sale. Un segundo. No. Bueno, allí se le ve como que está como con la mano extendida, que ella era una de las tomas de Sacrifice, que salía también que... Aquí es interesante que vemos a Sonu como viendo. Sí, que tiene algo en la mano. Es que como es rojo, Sí. no se aprecia bien. Vamos a volver a verlo. No, es el Ah, hilo. es el hilo, vale. Es que, de nuevo, como es rojo, a lo mejor si hubiese sido blanco se apreciaría mejor. Pero desde aquí parece que está sujetando una caja. Que esto les hemos visto sangrar antes en otros envíos, por ejemplo en Time Dash japonés también, pero no entendíamos por qué está sangrando. Aquí tampoco. No hay una mayor explicación. Aparte del drama. No es aquí Hay de más eso, manos. el gesto de Jay, que no sé si está extendiendo la mano para salvar a alguien, para que le salven. De nuevo, volvemos a lo de Sonu en Orange Blood, que es como el que se tira a ir a sacarle de la casa en llamas y los otros le paran. O sea que me gusta que se pueda atar a cosas diferentes. No sé qué es. Es decir, El para agua. mí el reflejo es un poco que hemos visto fuego en casi todos los otros envíos japoneses y en este es el único que no vemos y vemos agua y estamos jugando un poco con la idea de como el destino, pero también como cómo te ves por esto de los ojos y ahora lo del reflejo, como hay dos versiones de ti, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Quién eres y tu reflejo y lo que están viendo. Hay vueltas muy grandes. ¿Quién es la chica que veo aquí? Siempre regresamos a Disney. Sí, no iba a decir que es el reflejo de alguien que no soy. Que iba a decir que como mucho el agua vemos también en Orange Blood. Bueno, tenemos siempre como la presencia del mar. Y en Sacrifice específicamente lo del río Lete, que era como el río del olvido y tal. Pero bueno, cosas. Sí. No tiene por qué estar relacionado, pero... No. Esto es lo más extraño Ya, del sí. mundo. ¿Quién es? ¿Es Hisang? Creo que sí. Pero de nuevo tenemos como todas las manos. Pero también es lo del reflejo, porque ves aquí hay dos. Sí. Y es un poco como... Y como las caras rotas. Ujú. Ya. Vale, porque primero está aquí y luego es verdad que Hisung, que no hemos llegado a él, está todo el tiempo en una jaula. Ya sea con lo del árbol o mirando desde fuera. Esta toma me recuerda mucho a Give and Taken. Que, o sea, justo al principio, que creo que están Hisung y Jay, o sea, no me acuerdo quiénes eran, pero están como así mirando uno al lado del otro y al fondo se ve la habitación a Song Jun. Que me ha recordado a eso. Tampoco sé por qué están ligados ellos dos particularmente. Yo es que lo he visto mucho, ¿eh? Porque creo que te lo he dicho bastante. Song Jun y Nikki. Song Jun y Nikki son
Es decir, tienen muchas tomas Juntos. juntos, pero también solos. Es decir, con solos es que literalmente en Future Perfect, los dos que más tomas solos tenían eran Songjun y Nicki. Hay muchas cosas. Y es algo que ha pasado en los otros videos también. En Fever también pasaba. Pues me gusta que sea así. ¿Ves? Y ahora esto me queda duda lo de por qué sale el reflejo de la chica, que voy a asumir que es Suha, porque ¿quién más va a ser? Porque además lo hemos visto antes cuando ha desaparecido y tal. Sí. Y por qué sale, se funde el reflejo con Jongwon. No sé. En algún momento, ¿te acuerdas que tuvimos la teoría de que ella podría estar influenciando? Es decir, Pero no a Jongwon. no, pero... A ellos, sí. No, A claro, ellos por en supuesto. general. Técnicamente les está influenciando, ¿no? Porque tienen como esta atracción Claro. hacia ella. Porque Pero tienen yo creo que literalmente está diciendo que ella lo está controlando, de cierta forma. No, es lo único que me queda así como más de decir, ¿por qué ha pasado esto? Pero me gusta, o sea, creo que es la representación de que no tiene que tener una narrativa de la leche ni un hilo conductor para ser guay y hacer muchas referencias. Creo que lo consigue muy bien, es muy efectivo y el resultado es muy bueno. Y me gusta mucho este estilismo, o sea, es que esta era de baggy jeans, me encantan. La vecina de Valencia, no quería poner la vecina de Valencia, quería poner esto. I love it, I love it, I love it. I love it. Es como una versión más informal de las heavy jackets. Sí. Y esta toma desde arriba sí que me recuerda mucho a Baggy. ¿Te acuerdas el inicio? Además que están como, no sé si son los ataúdes o lo que sea, que están como rotando, tal. So, eso está. It's cool. It's cool. Yeah. Bien hecho, bien ejecutado. Muy churi. ¿Habrá versión de Sweet Venom japonesa? No todavía. Por continuar, ¿no? Porque digo, sí, esto se acaba aquí, pero Maybe not. maybe not. Pero ahora sí que sí se nos acaba el contenido en Hyper. Podemos ver el video de Pokémon. It's very good. Es que me encanta la canción. Tiene una de Baby Shark, you know. ¿Sí? Yeah. Yeah. Bueno, Se acabó sí. lo que se daba. Si queréis que reaccionemos a otras cosas en Hypen, dejadlos en los comentarios. Que ya tenemos vistas algunas cosas que nos habéis dejado comentadas, gracias. Pero también pues cosas de entretenimiento, lo que gustéis. Pero para poder seguir viendo cosas suyas que nos gustan mucho, la verdad. Y no, eso es todo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Bye.